Mi nombre es Vicente Picó, yo soy bioquímico, o en su momento lo fui, porque ahora ya hace tantos años que no sé si sería capaz de responder todo lo que me correspondería con la titulación que tengo. Soy el propietario de la empresa, por lo menos el mayor accionista. Mi empresa es una empresa pequeña, muy dedicada a temas de innovación. Porque no tengo ni idea de lo que es un acuario, más allá de poder señalarlo y de manera... A lo mejor hasta me equivocaría. No conozco nada del mundo de los acuarios. Nosotros entramos en este sector por temas que no tienen nada que ver con los peces. Tienen que ver con las bacterias y los microorganismos, que de eso sí que sabemos un poco más en la empresa. Hace unos 10 años que estamos trabajando con este tipo de tecnología y con otras tecnologías, todas para tratar agua. Y la idea de la empresa cumple 20 años el 18 de marzo. La idea de la empresa es evitar el uso de productos químicos y evitar los grandes consumos energéticos. Es decir, que cualquier cosa que hacemos nosotros es algo, como ahora se define, muy sostenible. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué estamos en el mundo de los acuarios? Pues porque una coincidencia geográfica, es que Isaías y yo vivimos en el mismo pueblo, en Burriana, pues nos llevó a conocernos. Y Isaías, yo no lo había visto en mi vida, y supongo que él a mí tampoco, pues resulta que lleva muchos años con el tema de los acuarios. Nosotros sí que habíamos empezado a tocar aguas de todo tipo con los reactores, y eso nos llevó a establecer una colaboración. Afortunadamente él nos ha podido guiar un poco en el tema para nosotros una barbaridad en el tema de los acuarios, y nosotros pues intentamos darle apoyo técnicamente en lo que podemos. Lo que no sabemos nosotros es, me viene justo para distinguir un pez disco de un tiburón blanco, porque la cosa está complicada. Entonces, pero al margen de eso, lo nuestro es la tecnología. Entonces, la idea es presentaros un poco qué tecnología tenemos y a partir de un poco cómo funciona, sin hacerlo muy técnico, porque creo que no procede. Y a partir de ahí, cualquier cosa que queráis, que se os ocurra, unas las podré responder, otras no las sabré y algunas las podremos estudiar. ¿De acuerdo? Bueno, H2O Titanium es una marca, lo que los ingleses conocen como el claim, o como el eslogan, que no es el Fresh Radicals, va asociado a lo que describe es lo que producimos con nuestros reactores. Intentaré mostraroslo ahora. De lo que vamos a hablar es de este reactor. Este está por estrenar. De lo que vamos a hablar es de este reactor. No hay nadie en todo el mundo, a lo mejor el lunes que viene sí, hoy no hay nadie en todo el mundo que sea capaz de fabricar eso. Estamos en el mercado, eso no está patentado. Hace unos 15 o 12 años, exagerado, hace unos 10, 12 años que salimos al mercado, y hace unos 10, 12 años que están intentando copiarlos. Patentar un producto tiene un inconveniente y tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja que tiene es que, en principio estás protegido. El inconveniente es que tienes que describir tu proceso productivo. Bien, pues hemos preferido no hacerlo. Hoy en día ya es poco probable que alguien pueda demostrar que nosotros hemos copiado. O sea, que si alguien hiciese lo que se conoce como, o se puede definir como ingeniería reversible, es decir, coger un reactor y desarrollarlo como tal, que antes o después alguien lo hará, aunque hay compañía que ha gastado mucho dinero ya intentándolo. Lo que no nos van a poder decir a nosotros es que nosotros les hemos copiado a ellos, aunque lo patentaran. La idea es no hacerlo. Bien, vamos a hablar de esto, pero ese es el modelo más pequeño que tenemos, pero tenemos modelos mucho más grandes. Ese modelo está trabajando en una industria cervecera. Ese modelo es aproximadamente como esta mesa, de largo y así de ancho aproximadamente.
Son reactores que pesan muy poco. Si no llevan agua dentro, una persona habéis visto que es una pieza muy ligera, pues aunque sea muy grande igual, lo coge una persona, lo puede llevar. Porque el titanio, habéis oído, oye, gafas de titanio que son muy ligeras, son carísimas, pues eso le pasa lo mismo, porque al final la materia de la que trabajamos es similar, ¿no? Bien, estos son reactores instalados, está instalado en Mercedes-Benz, en la factoría de Hungría, en una cervecera. He puesto un par de ejemplos más. Estos reactores son un poco más grandes. Está trabajando en una industria papelera aquí en Villava, donde era el ciclista Miguel Indurain. Está trabajando para eliminar una serie de problemas causados por microorganismos que al final se traducen en un mal olor. Los otros dos reactores mantienen en perfectas condiciones aguas de las piscinas, de una piscina de Suecia. Aquí en España se asume mejor el uso de cloro y bromo para desinfectar las piscinas, para mantener el agua, para mantenerlo en buenas condiciones, pero en otros países no es así. Hay países que regulan mucho el hecho de que se utilice cloro en piscinas donde se puedan bañar bebés, niños pequeños, personas con problemas de respiración. Bueno, actualmente nosotros tenemos estos reactores, algunos cada vez son más sofisticados. Este está trabajando no es una central nuclear, es una planta de tratamiento de residuos nucleares en Sellafield, en el Reino Unido. Allí tenían un problema con agua, contaba a ti, unos problemas de desinfección y necesitaban obtener buenos resultados y entonces... Entonces equiparon 2 reactores y el problema está trabajando desde 7 u 8 años, o sea que no hay problema. Estos otros reactores están trabajando en Colombia. Esto está trabajando en una cervecera o sea, Miller, que es en Latinoamérica, en América es muy... Al final, esta gente son propietarios del 25% de las fábricas de cerveza a nivel mundial. Entonces pusieron 2 reactores hace año y medio, una cosa así. Están tratando el agua que toman directamente, en este caso, del río Bogotá, para producir la cerveza, ¿no? Este elemento es lo que les garantiza la desinfección y la clarificación y la reducción de materia orgánica, que es lo que hace que en vuestras peceras el agua esté limpia, ¿vale? Tenían estos 2 reactores, ahora tienen otros 2 reactores y si todo va bien, pues yo creo que van a ir a más, porque los resultados, estos equipos en desinfección no fallan nunca. No se ha conocido de momento un solo caso donde falle en desinfección. Jamás. No hay nadie que diga, con el equipo no puedo desinfectar. Si lo dimensionas bien, calculas bien el tamaño del equipo que te hace falta, el caudal y el volumen de agua. Jamás fallan. Porque la química es una ciencia exacta, como las matemáticas. Si tú reproduces siempre las mismas condiciones de trabajo, el resultado siempre es el mismo, no falla jamás. Y esto al final es una forma de trabajar, al final es una forma química de trabajar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con un aparatito como este o con esos grandes aparatos? Nuestro objetivo cuando fabricamos los aparatos es eliminar contaminantes y desinfectar el agua. ¿Qué contaminantes? Materia orgánica. Voy a hacer una pequeña aclaración y si acaso tú me puedes corregir, porque seguro que me puedes corregir, porque yo sé que él es químico, por eso se lo digo a él. A lo mejor hay alguno más que me puede corregir, o sea que no os cortéis si lo podéis hacer. Podemos definir como materia orgánica todo producto químico cuyo componente fundamental es carbono. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar es una cadena de 6 átomos de carbono. Bueno, hay varios diferentes formas de azúcar, todas no son sacarosa, pero son una cadena de enlaces de carbono. Eso es materia orgánica. ¿Qué no es materia orgánica? Pues, por ejemplo, el óxido de aluminio. No tiene carbono y, por ser muy generalista, lo que tiene mucho carbono es materia orgánica. Lo que básicamente tiene carbono es materia orgánica y aquello que no tiene básicamente carbono no lo es. Pues estos equipos lo que pueden destruir es lo que básicamente es materia orgánica. Por eso en las peceras lo que podemos clarificar el agua. Lo veréis después en un pequeño vídeo, si es que no lo habéis visto en la web.
cómo trabaja, y os explicaré por qué, porque esto no es magia. Por suerte para nosotros como empresa, la explicación científica es muy exacta, es muy fiable. ¿Cómo trabajan los equipos? Un aparato de estos en sí no hace nada. Actúa lo que se conoce en química como catalizador. Un catalizador es una sustancia, en este caso está en un bloque, pero es una sustancia que interviene, que participa en una reacción química sin consumirse. Un catalizador heterogéneo, vamos. ¿Qué hacemos con esto? A estos equipos le ponemos una lámpara ultravioleta. O 56. Hay equipos para tratar, tenemos equipos capaces de tratar 3.000 metros cúbicos por hora de agua, o sea que son equipos monstruosos, ¿no? Lleva una lámpara ultravioleta. La lámpara ultravioleta lo que hace es que activa el comportamiento de este cuerpo, y cuando esto está activado, coge algunas moléculas de agua de las que están pasando a su través y producen una molécula muy pequeña que se conoce en química como radical hidroxilo. Ese procedimiento está muy estudiado en química. Desde los años 60 se conoce cómo generar radicales hidroxilo, que no solamente se hacen aquí, hay unas 14 o 15 formas de producir radicales hidroxilo. A lo mejor 14 o 15 no, pero 10 o 12 sí. No sé por qué estoy un poco exagerado hoy, pero vamos, 10 o 12 sí. Unos utilizan luz ultravioleta, otros no la utilizan, pero todos generan radicales. Pero de los radicales y de lo que se conoce como fotocatálisis oxidativa avanzada, que es lo que ocurre con este aparato, hay bibliografía como para llenar esta habitación, o más habitaciones de estas. Está muy estudiado, es un proceso muy conocido. ¿Qué tiene de particular esta molécula cuando la hemos generado, creado o producido con un aparato de estos o con otro cualquiera? Cuando tú has producido esta molécula, se dan tres características fundamentales. Tiene una elevadísima velocidad de reacción. Reacciona frente a otros componentes. Si lo comparamos con el ozono, entre 1 millón con M de Madrid y 1 billón con B de Barcelona, que son 12 ceros, veces más rápido que el ozono. Es una molécula que reacciona a una velocidad incomparable. Incomparable. Ninguna otra tiene esa velocidad de reacción. La siguiente característica es que tiene un elevado potencial de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que oxida los metales que toca. Quiere decir que tiene una elevadísima fuerza para romper enlaces de otras moléculas, precisamente enlaces carbono-carbono. Tiene suficiente capacidad como para coger una molécula de azúcar que tiene un carbono e ir rompiéndola. Y vive muy poco. Tiene menos de 1 milisegundo de vida. Es decir, que o rompe una molécula y se equilibra y se vuelve a convertir agua, o desesperadamente tiene que pillar ese electrón que le falta, un poquito más sofisticado, sí o sí para equilibrarse. Los radicales no viven milisegundos. El gran problema de estos equipos, ya quisiera yo que estuviera solucionado, es que tuvieran vida más allá del reactor. No. Y es a su vez su gran ventaja. Estos equipos, las unidades como esta, se diseñaron para desinfectar agua como última barrera de protección para desinfectar agua. Hay muchos equipos de estos que se venden, sobre todo en Escandinavia, que curiosamente los países de mayor calidad del agua, curiosamente o coincidentemente, son los que más la cuidan. Se venden muchos equipos para casas. A la entrada de la casa ponen un equipo como esto para que el agua esté perfectamente desinfectada. ¿Por qué? Porque compran agua buena, sí, les llega por la red una agua buena, pero en la conducción hasta casa no se sabe lo que puede pasar. Y entonces hay mucha gente que demandaba, y por eso se fabricaron estos equipos. Empezaron a fabricarse por eso, y ahora hace, ya he dicho, 10-12 años, y ahora hay muchas más aplicaciones. Entonces, fuera de este aparato es imposible encontrar moléculas OH. Hay bastantes estudios científicos intentando determinar cómo de concentración tenemos ahí. Esas son tres características importantísimas.